Bienvenidos a Cruce Palabras por Telesur en su primer programa de 2021 para platicar sobre la revolución de las mujeres en Argentina y sobre el triunfo de la despenalización del aborto. Está con nosotros la doctora en historia Paula Klatschko. Paula es, como decíamos, historiadora, investigadora de los movimientos sociales de la Patria Grande, coordinadora de la red en defensa de la humanidad en Argentina, del capítulo nacional, y es también madre de 3 pequeños, no tan pequeños. Más o menos. Suficientemente. Paula, cuéntanos, acaba de aprobar finalmente en el Senado argentino, ¿no?, la despenalización del aborto. ¿Cómo es esto? ¿De dónde viene esta demanda? ¿Cómo llegar a la aprobación? Bueno, antes que nada, Luis, un gusto enorme, encantada de estar con vos en este prestigioso, interesante programa y con la audiencia de Telesur, la voz de nuestra América. Y bueno, sí, tengo 3 hijos en edades más o menos pequeñas, ni muy grandes ni muy pequeñas, que me demandan, además de la militancia y del trabajo en las universidades, también un hermoso, intenso trabajo como madre, como tantas y tantas millones de mujeres en el mundo y en nuestra América, pero que por eso mismo con más intensidad comprendemos la belleza de ser madre cuando lo decidimos, cuando tenemos las condiciones dadas para poder elegir ese camino bello de la maternidad. Y vos sabés que antes, ahora de meterme y contarte la historia de esta importantísima ley que se acaba de aprobar en la Argentina, también hay que decir que junto con esa ley se aprobó otra denominada la Ley de los 1000 días, que justamente otorga condiciones, asignaciones, recursos, apoyo estatal para aquellas madres que decidan seguir con su embarazo y puedan tener condiciones para hacerlo de manera plena, o sea que es importante, ¿no? Una ley en 2 piernas, o un proceso en 2 piernas. Sí, sí, es importantísimo también tener ese apoyo, que es el apoyo para las que decidimos ser madres, para poder tener las condiciones y poder parir y criar con las condiciones necesarias, dignas y plenas. Pero bueno, esta ley tan luchada en la Argentina por la campaña nacional por el derecho al aborto legal, libre, seguro y gratuito, que se emprendió hace unos 15 años, va tomando cada vez más importancia, pero también es importante entender que como todo en las luchas de nuestra América y en el movimiento feminista de los feminismos en nuestra América y en Argentina en particular, tiene una historia larguísima. Hay generaciones enteras de mujeres valientes, luchadores que nos precedieron, que han luchado desde antes también, valientes mujeres en las luchas por la emancipación contra los imperios coloniales, después las luchas de las sufragistas, en fin, no es que como todo proceso social y de lucha no nace de un repollo, sino que le debemos, las jóvenes de ahora, y les jóvenes de ahora, como decimos en Argentina, les debemos esa lucha, hemos tomado esas banderas de las generaciones de mujeres que nos precedieron y que están presentes porque ahora se da una lucha fuertemente intergeneracional, pero con un fuerte contenido y protagonismo de jóvenes, que es lo que le dio un montón de vida, de color, de creatividad y de presencia muy fuerte en la calle, Luis. Estamos hablando, Paula, de un movimiento como movimiento de las mujeres que va más allá de la demanda por la despenalización del aborto. Tiene demandas que tienen que ver contra la violencia, contra el machismo, o es básicamente un movimiento concentrado en ese objetivo. Mira, si bien estos últimos años el movimiento feminista se concentró en la demanda con el pañuelo verde que nos unificó a todas y que se expandió en el mundo entero, por la demanda puntual de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo o la despenalización del aborto, fue como el corolario de toda una lucha y esta demanda nos significó. Pero hay antecedentes muy inmediatos, muy importantes en la Argentina,
que tienen bueno, decía, esta campaña puntualmente por el aborto comenzó hace 15 años de la mano de estas compañeras, pero también tuvo hitos fundamentales en el 2015, con el Ni Una Menos, que fue una fuerte, enorme movilización social en las calles contra la violencia machista y patriarcal y contra especialmente la enorme cantidad de feminicidios que no suceden solamente en la Argentina, sino en el mundo entero y en nuestra América en particular. Y va a tener hitos también muy especiales. Es importante remontarse a un contexto histórico, Luis, porque fíjate, esto que te digo sucedió en el 2015, ya cuando estaba el gobierno kirchnerista próximo a ser derrotado electoralmente, y luego sobrevendrían 4 años de neoliberalismo. Entonces hay que hacer un poquito de historia reciente. Durante el kirchnerismo, como fue durante otros gobiernos peronistas, salvo la desgracia de Menem, que fue la traición absoluta, ¿no? El Lenin moreno argentino, que fue el Menem para el peronismo en la Argentina, pero sacando ese desgraciado episodio, con el peronismo en la Argentina siempre hemos vivido momentos de expansión y de ampliación de los derechos ciudadanos, de ampliación de la ciudadanía, de democratización social, cultural, política y económica. Bueno, con el kirchnerismo, esta tercera ola peronista, en esos 12 años de kirchnerismo, se ensancharon nuevamente de manera muy importante los derechos. Entonces tenemos los antecedentes de la ley de matrimonio igualitario, de la ley de identidad de género. Tenemos también la posibilidad de, incluso las personas transgénero se operan gratuitamente en hospitales, llegan con mujeres, hombres de todos los países de América Latina a operarse gratuitamente en hospitales argentinos para cambiar la asignación de género. Tenemos también la ley de fertilización. Las mujeres, el tema de la fertilización asistida dejó de ser patrimonio, propiedad de la élite y los ricos, para poder hacerse gratuitamente en los hospitales. Entonces, toda esa ampliación de derechos, de repente, cuando sobreviene el macrismo, el neoliberalismo, otra vez al timón del gobierno del Estado Nacional, se empiezan a frenar esas conquistas, se empiezan a cercenar los programas sociales que habían ensanchado la democracia y la ciudadanización. Y bueno, y ahí entonces lo que quiero decir, Luis, es que el movimiento de mujeres, que va tomando cada vez más fuerza con el Ni Una Menos, con los paros internacionales de mujeres, sobre todo en 2017 y 2018, y ahí fuertemente en 2018 se empalma con toda el debate en el Congreso por la ley del aborto. Lo que tuvo de particular, y esto es lo que quiero recalcar, es que los feminismos estuvieron fuertemente teñidos, primero del feminismo popular, y de un feminismo bien politizado, bien antineoliberal, y eso es muy importante, porque tuvo una distinción, a pesar de que es heterogéneo, por eso hablamos de los feminismos, porque no hay una sola corriente feminista, hay puntos que unifican a los feminismos, pero después hay diferentes corrientes y disputas a su interior, pero lo que predominó fue las distintas corrientes del feminismo popular, bien politizado, antineoliberal, y ubicábamos en las calles, creciendo en las calles, que esto es lo importante, y ubicando como enemigo de las demandas de las mujeres y de los pueblos al neoliberalismo en el gobierno de la Argentina y al neoliberalismo general, ni hablar de los neofascismos de Bolsonaro, de Trump, ¿verdad? Entonces eso le dio un contenido más que interesante, Luis, a estas luchas. Antes de regresar a esta descripción que haces de la composición del movimiento, ¿quién se opone a la demanda de la despenalización del aborto? ¿Qué fuerzas políticas, qué fuerzas sociales? Bien, es una pregunta muy interesante, Luis. Yo creo que en esto, siendo una militante del campo popular y de la patria grande, y sin perder de vista que justamente sintiéndome parte del feminismo popular, entendemos a las luchas y demandas de las mujeres y de las diversidades y las disidencias sexuales como parte de la lucha de clases, atravesada por la lucha de clases y articulada con las luchas del pueblo en general. Hay que decir que, siendo latinoamericanas, una parte muy importante de nuestro pueblo es cristiana y tiene inculcado algunos valores que podemos discutir de manera muy respetuosa, pero es cierto que partes grandes de nuestros pueblos tienen un rechazo
a la interrupción voluntaria del embarazo, porque bueno, eso proviene de la Iglesia, de las jerarquías eclesiásticas, y es una voz muy poderosa en nuestros pueblos. Pero hay que distinguir los que conducen el movimiento celeste, así como nosotras nos identificamos con el pañuelo verde, nosotros decimos los antiderechos o las esta ley del aborto, se identifican con pañuelos celestes. Entonces decimos, hay que distinguir quiénes dirigen, quiénes conducen ese movimiento. Y ahí está la cuestión. Si nosotras vemos las que estuvieron en la calle conduciendo las movilizaciones de los celestes, las que lo expresan políticamente, las voces que salen a hablar por ellos y ellas, vemos que son personas que suman al molino de, por ejemplo, los Bolsonaro en nuestra América. Van constituyéndose, van tratando de constituir fuerza social, política basada en valores muy conservadores, que terminan en la cuestión de la conservación de la propiedad privada, de la familia, de la propiedad, ¿no? Como esos valores sacros, intocables del capitalismo patriarcal. Entonces hay que distinguir. Ahora, es cierto que por ahí uno se va a un barrio popular de Argentina o de cualquiera de nuestros países y encuentra gran cantidad de personas humildes, trabajadoras, que también tienen una posición contraria. Entonces hay que saber y poder discutir fraternalmente, haciendo ver que la cuestión del aborto no es que estamos legislando algo para que exista a partir de ahora, es una práctica que existe hace siglos y que las mujeres morimos o quedamos mutiladas por hacerlo de manera clandestina, y que se monta todo un negocio ilegal, clandestino, manipulador, de las cuales incluso después nadie puede decir nada. Hay mujeres que han sido llevadas presas, encarceladas. Hay todavía hoy 1.500 mujeres con causas penales en Argentina por abortar, y si salís lastimada, herida, mutilada, anda a cantarle a Gardel, como decimos en Argentina, porque si hacías la denuncia, bueno, te iba a caer la ley sobre vos y sobre el médico o médica que ejerció esa práctica por ser una práctica clandestina. Incluso caímos en el ridículo de que han metido presas a mujeres por abortos espontáneos que no sabían ni que estaban embarazadas. Mujeres presas. ¿Te parece si hacemos una pequeña pausa aquí, Paula? Y amigos, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con la doctora Paula Klashkov. Ella es la coordinadora del capítulo argentino de la Red en Defensa de la Humanidad, doctora en Historia. Estamos platicando sobre la revuelta, la revolución verde, cómo caracterizarla. Paula, tú que te dedicas precisamente a analizar los movimientos sociales. ¿Es una revuelta, es una revolución, es una sublevación? Centralmente creo que es una enorme movilización intergeneracional que puso una enorme dosis de politización en sociedades que las derechas y las oligarquías conservadoras pretendían inyectarnos el virus de la despolitización, del apoliticismo como mala palabra, y que en alguna medida en algunas partes de las sociedades lo han logrado estos últimos años. Sin embargo, justamente este enorme movimiento de mujeres, que en la Argentina tiene un epicentro fundamental y fenomenal, al contrario, nos inyecta de dosis de vida, de política, nos politiza enormemente y, como decíamos antes, en un sentido también muy, muy integral, de vincular los derechos de estas mayorías, porque no somos minorías, como nos suelen decir, de estas mayorías de mujeres y diversidades sexuales, articularlas fuertemente con las demandas del pueblo en general. Es inseparable, y por eso en la Argentina esta movilización de calle fenomenal tomó esas banderas, era el aborto como articulación central, o el ni una menos contra los feminicidios, pero ponían también en el centro de la cuestión la mujer y los derechos laborales, la mujer y el derecho a decidir, no solamente sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre todo la mujer y los espacios de participación, las cuotas de participación política, las listas electorales y demás. Entonces fue un movimiento muy transversal que cruzó y fecundó
para usar esta bella palabra, fecundó a todos los movimientos políticos y fuerzas políticas en general en Argentina y en América Latina toda, y también en el mundo. Y bueno, hubo momentos clave, ¿no?, en esta lucha, como mencionábamos antes, de movilización en las calles, y bueno, esto se viene a dar ahora porque tuvimos esa presión en las calles enorme, porque la campaña, como decíamos, tiene rato, tiene años, sin embargo, es ahora cuando puede ser, cuando tuvo la posibilidad de ser escuchada por un gobierno que escucha, y que por lo tanto pudimos llegar a conquistar esta ley que es tan fundamental y que sin duda va a ir extendiéndose por toda nuestra América. Pero esto de las mujeres en las calles y de un gobierno que escucha fue la alquimia fundamental para entender la posibilidad de hacer esto realidad. El desde arriba y desde abajo, que el libro que coordinaste con Catu Arconada. Así es, pero te hago una corrección, Luis querido, es al revés, De, es desde abajo, desde arriba. me parece mejor aún, una Claro, porque corrección que me justamente... gusta mucho escuchar. Pero a propósito de esta combinación desde abajo, desde arriba, estamos hablando, o podríamos hablar de que este triunfo legislativo está precedido por un triunfo cultural del movimiento de las mujeres, que Exactamente. crearon un nuevo sentido común, una nueva forma de ver el mundo antes de que se legislara. ¿Es así o...? Absolutamente. Hubo esta batalla cultural que, como decíamos, tiene su historia enorme en el movimiento de mujeres, en las décadas precedentes, en las luchas presentes, en las madres, como tengo acá esta hermosa símbolo argentino del pañuelo de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, toda esa fortaleza de la lucha de las mujeres argentinas, las mujeres en los barrios, sosteniendo y parando la olla, como decimos acá, en los momentos de crisis aguda del capitalismo que deja el tendal de miseria, de desamparo, de desocupación, toda esa acumulación de experiencia que se depositan las y los y les jóvenes de ahora con tanta fuerza y creatividad, eh, es... Eh, es realmente, es lo que logró dar una batalla cultural muy fuerte e instalar en la sociedad, es muy importante lo que decís, Luis, la despenalización social del aborto, algo que era un tema tabú. Digo, ahora empiezan a salir historias increíbles, hay una película hermosa que se llama Lola Ver, hermosa, terrible, pero digo hermosa por lo importante que es, de Juan Solanas, hay un montón de documentales, de materiales, gente que empieza a salir, hijos e hijas que perdieron a sus madres en abortos clandestinos. Por supuesto que los que pagaron en enorme mayor medida la muerte o la mutilación por los abortos clandestinos son las pobres, las mujeres pobres. Pero entonces lo que se dio fue previo una despenalización social del aborto, que ahora es reconocida con una despenalización legal y formal. Digo, para hacer un paralelismo también con lo que fue, ya que hablé de las madres de Plaza de Mayo, durante la dictadura cívico-militar última en la Argentina y en los primeros años de la democracia, también la enorme, gigantesca lucha de esas valientes madres y los organismos de derechos humanos y los partidos y agrupaciones populares que lucharon por la memoria, la verdad y la justicia, primero tuvieron que lograr también la penalización moral de los genocidas. Íbamos, yo era jovencita, íbamos a las casas de los genocidas a marcar, a hacer los famosos scratches. Después se desvirtuó esa palabra porque ahora lo hacen a cualquiera, pero en ese momento el scratch era una forma de ir y marcar, acá vive un genocida en su casa, que sus vecinos, sus vecinas se enteren que tenían de vecino un genocida. Y entonces eso tuvo unos efectos enormes, intensos, profundos en la sociedad argentina que nos marcaron a fuego hasta hoy. Espero que seamos capaces de pasárselo a las futuras generaciones. Y esa penalización moral, al revés, en este caso fue la penalización moral y social de la sociedad, luego llevó a que cuando el gobierno de los Kirchner se escucharon, eso se convirtiera en política de Estado. Bueno, hoy está pasando lo mismo con estas demandas tan justas de las mujeres y de la humanidad en general. Podemos hablar, Paula, de que el movimiento feminista en Argentina es la columna vertebral de la resistencia en contra del neoliberalismo, o es una formulación demasiado abarcadora o demasiado pretenciosa. No, yo creo que sí, Luis, porque tuvimos la desgracia de tener a Macri 4 años en el gobierno
y fueron años de intensa, confluyeron las movilizaciones, hubo, sobre todo a partir de 2017, que hubo un quiebre, ¿no? Hubo cierta tregua social los primeros 2 años del gobierno de Macri, que aunque hubiera tregua social, acá te cuento, en este país no paró de haber una movilización, todos los días hubo movilizaciones en este país, por lo menos en Buenos Aires, en el centro político de la Argentina, que es aquí, la Plaza de Mayo, la simbología del poder en Buenos Aires. No hubo un solo día sin una manifestación, pero sobre todo hubo un punto de inflexión a partir de 2017 con una enorme movilización contra la reforma jubilatoria de Macri, que tuvo una represión inmensa también, y donde empezó a confluir las distintas fracciones del pueblo, hubo importantes huelgas y paros nacionales, y hubo luchas donde confluyeron todas las organizaciones populares, las centrales sindicales en contra del neoliberalismo de Macri, y el movimiento de mujeres se fue tornando justamente a partir del 2017 cada vez más intenso, hubo estas enormes paros internacionales de la mujer, los 8 de marzo en 2017 y 2018, y en 2018 ya con la discusión del aborto en el Congreso, que aquella vez no pudimos conseguirla, pero en todas esas movilizaciones se respiraba y se veía en las banderas, en los colores, en quienes conducían esa lucha, una clara línea política antineoliberal, antimacrista, y esa fue muy importante. Por eso hablamos de quienes dirigen. Después hay una composición heterogénea. Hoy mismo, hoy en la plaza, el otro día uno podía ver una columna para un lado de organizaciones populares que también en su heterogeneidad se encolumnan dentro del frente de todas, todos y todes, y luego había otras columnas de también compañeras jóvenes que no se sienten representadas por el gobierno de Alberto Fernández por esa alianza, y que sin embargo confluíamos, y que, bueno, con el macrismo era más fácil, había un enemigo claramente en común ahí adelante, y las unidades se articularon de manera más fácil. Pero así todo, ahora está conduciendo de manera, fue y sigue siendo un movimiento antineoliberal. Podemos afirmar que sí. ¿Qué paso sigue, Paula, en la lucha antipatriarcal en Argentina? Bueno, muchos pasos, ¿no? Porque una cosa es lograr este reconocimiento a fuerza de lucha, a fuerza de calle, a fuerza de urna también, de lograr este reconocimiento legal, esta ampliación, este reconocimiento del Estado, que no es poca cosa, por ley, de este derecho tan importante de las mujeres y de las personas en general. Pero ahora falta que se implemente, y además, bueno, el camino de ganar los espacios que las mujeres merecemos en todos los ámbitos de la vida pública y privada son inmensos, pero creo que realmente esas jovencitas, ese es, como decimos acá usando la E para ser lo más inclusivos posibles, esas jovencitas realmente desplegaron una creatividad enorme, también en Chile, que nos hace ver que la fuerza creativa de esa juventud rebelde está instalada y va por más, y no se va a conformar con esto que es un montón, que es un logro enorme, y al contrario, nos da más fuerza para seguir peleando en este plano y en todos los que nos faltan. Por supuesto que la pandemia nos trajo muchos flagelos, cosas que no hubiéramos querido, porque realmente las condiciones estaban dadas hace un año atrás, cuando asumió este nuevo gobierno con nuevas esperanzas, después de 4 años de desamparo y de miseria al macrismo, estaban dadas las condiciones para que se iniciara un redespegue mucho más fuerte en mejorar nuestra calidad de vida, nuestra participación política, nuestros derechos. Bueno, la pandemia nos puso ahí un freno, que igual la ola verde rompe, y bueno, y van con por lucha, más. y vamos por más. Eso es, Luis, esa es la cuestión, indudablemente. Paula, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras, darnos pistas tan interesantes de un fenómeno tan esperanzador. Bueno, y muchas gracias, ustedes, Luis. amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía en este primer programa del año 2020 con la doctora Paula Klaschko. Y ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.